Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas los términos justicia y rectitud, ¿qué viene a tu mente? Bueno, si tus pensamientos han sido formados por la verdad profética, entonces, cuando escuches justicia y rectitud, vas a asociar esos conceptos con el reino de Dios. Y no solo con el reino de Dios, sino con Dios mismo, con el Mesías, porque el gobierno del Mesías en el reino de Dios manifiesta justicia y rectitud. Eso lo vemos a lo largo de la revelación profética. También vamos a ver que el Mesías gobernará, es decir, Él impondrá su autoridad. Una persona sabia aceptará esto de inmediato. Elegimos someternos, deseamos obedecer, queremos ponernos bajo su autoridad. Y al hacerlo, Dios proveerá para nosotros la unción del Espíritu, por la cual podemos ser un instrumento para esas cosas, para la verdad, la justicia y la rectitud, cosas que son necesarias para que la gloria de Dios sea manifestada. Y como siempre, hay una conexión estrecha, una relación inherente, un vínculo muy fuerte entre el gobierno de Dios, la justicia y la rectitud. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 32. Este capítulo mostrará dos cosas que están muy opuestas entre sí. Vamos a ver cosas buenas que se manifiestan debido al gobierno de Dios y a su voluntad. Y luego vamos a ver cosas que no son buenas, porque personas, ciudades, naciones, pueblos están rechazando la autoridad de Dios, no se están sometiendo a su verdad. Así que estas dos cosas se manifestarán reiteradamente a medida que avancemos en nuestro estudio de Isaías 32. Una advertencia en cuanto al vocabulario de este pasaje es que descubriremos que no es fácil de comprender. El lenguaje puede ser difícil a veces, no solo desde el punto de vista del vocabulario, sino principalmente por cómo está organizado, ya que es bastante entrecortado, es muy directo. No vemos fluidez entre las frases, sino que simplemente se coloca, por decirlo así, una lista de puntos clave para el lector. De nuevo, ve conmigo a donde comenzamos hoy, en Isaías, capítulo 32, a partir del verso 1. Leemos esa palabra familiar. He aquí. Esto anuncia una revelación. Está anunciando una verdad que será experimentada y dice así. He aquí, para justicia, gobernará un rey. Así que viene un rey que gobernará y está en futuro. Es una profecía del reino. Un rey gobernará para justicia. Y obviamente este rey es el Mesías. En segundo lugar, vemos la siguiente frase aquí. Contiene la palabra sarim, que en hebreo moderno se refiere a aquellos que tienen una alta posición en el gobierno. Los llamamos funcionarios del gabinete. Así que
Continuando la lectura, dice que estos funcionarios del gabinete, estos gobernantes con el Mesías, para justicia, oficiarán. Ellos servirán, serán parte de su gobierno, para el mismo propósito, justicia y rectitud. Ahora, si somos sabios, vamos a querer expresar estas cosas en nuestra vida. Y para hacerlo, debemos aceptar los estándares de Dios para la justicia y rectitud. Lo que vamos a ver en este pasaje de las Escrituras y lo que vemos con nuestros propios ojos hoy en día es que cada vez más, en más y más gobiernos, naciones y pueblos, la perspectiva mundana de la vida se opone frontalmente a lo que Dios dice que es justo y a lo que Dios dice que es recto. Y esto solo presagia un conflicto venidero, un conflicto entre los discípulos del Mesías y aquellos que son parte de este mundo, es decir, los que están comprometidos con el príncipe de este mundo y sus propósitos. Por supuesto, hablo de nuestro enemigo, Satanás. Pasemos al versículo 2. Y un hombre será, bien, este hombre que será es el Mesías. Y está hablando de una definición de cómo lo podemos entender. Y sabemos que la Biblia dice que Dios es una ayuda muy presente en tiempos de angustia. Y esto es lo que se expresa sobre el Mesías, donde dice, y un hombre será como refugio, literalmente, para un viento. Ahora, un viento puede ser una tempestad. A menudo, el viento puede ser muy destructivo, como en un tornado. Así que este hombre, en medio de aquello que es peligroso, aquello que podría causar destrucción, aquello que se querría evitar, él va a ser nuestro lugar de refugio. Y en segundo lugar, leemos algo muy similar. Esto es profecía, pero también es poesía. Tenemos la palabra refugio aquí, y luego tenemos un término para un escondite. Y esto significa un lugar oculto, un sitio que no es visible. Entonces, de igual manera se menciona aquí un escondite, y tenemos la palabra para inundación o corrientes de agua. Esto representa algo que viene arrasando y que también causa destrucción. Así que el Mesías será una gran ayuda para nosotros. Él será nuestro refugio, nuestro escondite en tiempos difíciles, cuando soplen los vientos y vengan las aguas de inundación. Pero también dice que Él no solo será una protección, sino que también será una provisión. Leemos, como arroyos de agua en un lugar árido, como la sombra de una roca pesada en una tierra agotada o cansada. Esto significa que Él será una defensa para nosotros. Él nos protegerá, nos ocultará, nos posicionará cerca de la provisión. Él será nuestra defensa en una tierra que no es propicia, una tierra que no es favorable. Así que todo esto habla y nos da la seguridad de que en tiempos difíciles realmente podemos encontrar ayuda en Él, que no nos dejará ni nos abandonará, sino que su ayuda será una realidad presente. Verso 3. Y no cerrarán los ojos de los que ven. Aquí está hablando de individuos que rechazan, que niegan, que cierran sus ojos a esta revelación, que no quieren ver la verdad.
Así que, bajo su gobierno, habrá un cambio. No cerrarán los ojos para ver, ni los oídos para oír, los oídos que oyen. Ellos escucharán. Y todo esto se remonta al hecho de que cuando el Mesías esté gobernando, cuando esté manifestando su carácter, su provisión, de lo que se trata el reino, aquellos que no estaban prestando atención, que no lo percibían ni lo querían escuchar, experimentarán un cambio. Surgirá un remanente que acepte la perspectiva y que acepte la revelación de Dios. Verso 4. Y el corazón impetuoso, la palabra que he traducido como impetuoso, es una palabra para rápido. El significado de alguien impetuoso es aquel que actúa de manera impulsiva al tomar decisiones, que no considera todas las variantes ni es prudente. Así que estamos hablando de un cambio, de un corazón que antes era rápido para tomar decisiones impulsivas. Dice que este tipo de corazón entenderá y conocerá. Y la lengua que una vez tartamudeaba, que no se comunicaba con claridad, que no presentaba los hechos de forma fácilmente comprensible, aquí dice que esta lengua hablará con rapidez. Y es una palabra que significa justo eso, algo claro, algo que se entiende, algo que aporta claridad a una situación. Así que una y otra vez vemos un cambio. ¿Por qué? Por una razón. Porque este rey está gobernando. Es el resultado de lo que podemos esperar cuando el Mesías gobierne. Y el mensaje de este texto es que Él debería estar gobernando sobre tu corazón. Él debería ser quien determine hoy tu manera de pensar. Aquel que piensa correctamente, como lo vamos a ver, se comportará correctamente. Verso 5. Ya no se llamará al necio generoso. En cuanto a estas palabras, la primera es necio o insensato, y la segunda tiene que ver con abundancia. Es literalmente la palabra para ser generoso. Y aquí está el punto. La insensatez nos impide participar en los planes de Dios. Así que, este que es insensato o necio, no será llamado generoso. Es decir, ya no se le verá como alguien que invierte de sí mismo adecuadamente. El término insensato indica que no está interesado en las cosas del reino, no está enfocado en los propósitos de Dios. Está involucrado en otras cosas y está comprometido con eso, pero no se le verá como alguien que trabaja duro, ni como alguien que invierte en lo que es bueno. Ni tampoco será, este es un término para definir a alguien avaro, tacaño, miserable. Dice que no se le considerará o no se dirá sobre él que es acaudalado, que es alguien que tiene riquezas. ¿Por qué? Porque su proceder, la manera como ha adquirido sus bienes, fue reteniendo todo para sí, en lugar de extender sus recursos y compartirlos con los necesitados. Así que viene un cambio basado en su gobierno, un cambio de perspectiva sobre cómo se percibirá a cada persona. Ya no se verá de manera positiva a los que son necios e insensatos. Ya no se considerará a los avaros, a los que retienen sus recursos, como gente rica o como exitosos y acaudalados. Serán reconocidos por lo que realmente son, bajo la perspectiva de Dios. Verso 6. Esto es lo que debemos esperar.
es la misma palabra para definir al necio. Necedades, él hablará. Es decir, se reconocerá claramente que es un necio, y lo que dice, las cosas que habla, y lo que revela sobre sí mismo, son verdaderamente necedades. Y su corazón hace maldad o comete iniquidad. Noten que estas personas necias o insensatas no aceptan la verdad de Dios ni toman decisiones sabias. Todo aquel que es avaro, que retiene, que no quiere invertir en las cosas de Dios, lo que se verá sobre éste, fíjate bien, ellos serán reconocidos como gente que habla necedades, y su corazón hará, esto es lo que él persigue, con esto es con lo que está comprometido, y es el término hebreo aven, que significa maldad. Hacer, y la palabra jonef, se entiende mejor como que él hará aquello que es inmundo, y hablará al Señor lo que es engañoso. Y él vaciará al hambriento, es decir, que en lugar de ver a alguien hambriento, y recuerden lo que dijo el Mesías sobre esto, si alguien tiene hambre, le damos de comer. Pero aquí, este necio tomará al hambriento y lo dejará vacío. No va a proveer, no va a responder. Y al sediento, una bebida para el sediento, también la va a retener. Habrá escasez, él no proveerá. En esencia, lo que se dice es esto: esta persona no estará interesada en poner las cosas en orden, en darle bebida al sediento y sustento a los que tienen hambre. Este no es su propósito. No le interesa cubrir necesidades. Pero el Mesías traerá un cambio a todo eso. Y es por eso que si el Mesías gobierna tu vida, tú estarás interesado, comprometido en invertir en las necesidades de los demás, aliviar su sufrimiento y ministrarles. Pasemos ahora al verso 7. Empieza hablando de uno que se comporta de manera adversa, alguien que es rebelde en sus compromisos. No es fiel a lo que debería estar haciendo. No es obediente a las tareas que se le han asignado. Así que esto es, algunas Biblias lo traducen como el canalla, a alguien que, en pocas palabras, actúa inapropiadamente. Así que un hombre rebelde, un canalla, sus posesiones, es decir, sus bienes, son malvados. Y él aconseja artimañas con el fin de hacer daño, y luego vemos una palabra para los pobres o los humildes, aquellos que no tienen mucho. Él intentará aprovecharse de ellos, planea artimañas para oprimirlos y quitarles lo que tienen. O a aquellos que son humildes, aquellos que no se levantan y salen a defenderse por sí mismos, él verá eso y lo explotará para su propio beneficio. Esto es lo que hace un sinvergüenza, alguien que se opone a lo que debería estar haciendo. Él quiere hacer daño, y sus palabras son palabras de falsedad. Luego dice, y cuando hable el indigente, este es el término evión, y un evión es alguien que no tiene absolutamente nada, alguien en extrema necesidad. Pero incluso cuando este indigente hable con palabras justas y adecuadas, el contexto indica que el canalla se le opondrá. ¿Por qué? El mensaje es que estas personas son un antagonista todo el tiempo. Nunca quieren ayudar, nunca quieren bendecir, nunca se interesan por los demás.
siempre se trata de sí mismos. Y esta es una característica satánica. A Satanás no le importa a quién perjudicará en sus propósitos. No le importa qué sufrimiento, dolor, desastre y muerte se produzca, siempre y cuando él pueda alcanzar sus metas. Su único compromiso es consigo mismo. Esto es lo que se describe aquí. Pasemos ahora al verso 8. Pero uno verdaderamente generoso. Este es el mismo término que apareció antes. Uno que es verdaderamente generoso. Generosidad, y está en plural, cosas generosas, él aconsejará. Y se levantará, él fijará posición a favor de estas cosas generosas. Es decir, no solo las reconocerá, sino que se comprometerá con ellas. Así que, de nuevo, lo que este capítulo, el capítulo 32 de Isaías, está haciendo es mostrarnos una dicotomía, un contraste entre dos enfoques de vida muy opuestos. ¿Y qué marca la diferencia? Una cosa, el gobierno del Mesías. Si uno se somete a la autoridad del Mesías, tomará decisiones muy distintas y se comportará muy diferente de quienes la rechazan. Y vemos un contraste entre aquellos que conocen el entendimiento, aquellos que entienden la justicia y la rectitud, y aquellos que no escuchan y que cierran sus ojos a eso. ¿Por qué? Porque persiguen sus propias artimañas con el fin de dañar a otros. Verso 9. A partir de aquí notarán un énfasis sobre las mujeres que durará algunos versos. Y como digo frecuentemente, cuando las mujeres están al frente de un pasaje, el contexto hablará de redención, de la consecuencia de la redención o de las consecuencias de la falta de redención. Aquí hablaremos sobre las mujeres y noten cómo se les menciona aquí. Dice, Neshim Sha'a Nanot. ¿Qué significa esto? Bueno, la mayoría de las Biblias, y me parece correcta esa traducción, colocan esto como mujeres complacientes. Mujeres que están relajadas, están tranquilas y quietas. ¿Por qué? Ellas no están preocupadas ni molestas por el estado actual, que es un estado de perversidad, lleno de cosas que están en conflicto con el gobierno de Dios, con lo que su autoridad ha determinado. Así que ellas están tranquilas, están cómodas, están a gusto con el mundo, así, en su estado actual. Entonces dice, mujeres complacientes, levántense. Escuchen mi voz, oh hijas. Y luego vemos otra palabra que significa confiadas, pero en este contexto significa estar confiadas en las cosas del mundo, en aquellas cosas que se relacionan con una perspectiva mundana. Les está diciendo, ustedes deben levantarse y deben cambiar, porque esto no las llevará a donde deben estar, a lo que finalmente van a querer. Entonces, dice, también escuchen mi palabra. Aquí, palabra tiene el sentido de revelación e instrucción. Así que les está diciendo que no pueden estar tranquilas en medio de estas cosas. ¿Por qué? Días sobre años. Lo que esto significa es que queda poco más de un año. Hay tiempo para cambiar, hay tiempo para actuar, pero se aproximan ciertos cambios. El tiempo es clave. Las cosas serán diferentes en poco más de un año. Y por lo tanto, dice que en poco más de un año, estas que son complacientes, estas que viven confiadas en el estado actual, ellas serán
Y la palabra aquí es que ellas serán perturbadas. Lo que está diciendo es esto. Aquellos que simplemente viven el presente, siguiendo el curso de las cosas de este mundo, a gusto con el mundo, ellos se verán dentro de muy poco grandemente perturbados, porque el fin de la cosecha, y esta es la cosecha de uvas, y está diciendo que la cosecha de uvas ha llegado a su fin. Es decir, las uvas, que significa la alegría que tienen ustedes en las cosas de este mundo, esta complacencia que sienten con el estado actual, en cómo se administra el mundo, este tiempo de paz, alegría y felicidad, sin preocuparse por las cosas de Dios, todo esto está a punto de llegar a su fin. Lo que se recolecta, de nuevo, los restos, podríamos decir, de la cosecha de uvas, ellos no vendrán, es decir, habrá un final dramático muy pronto. Dios no lo tolerará más. Ahora, hay quienes hoy en día están comiendo, regocijándose, viviendo alegremente y gozándose en las cosas de este mundo. Están complacidos, pero ¿qué pasará? Esta profecía dice que un cambio vendrá, un cambio muy dramático. ¿Por qué? Porque un rey gobernará. Y este rey no está contento con el estado actual. Él no abrazará ni tolerará este mundo en su forma presente. El cambio está en camino. Esto es lo que dice aquí, verso 11. Ahora tenemos un término para definir un temor muy pero muy grande. Es la palabra moderna en hebreo para estar, digamos, en un shock médico. Algo le sucede a tu cuerpo, ves algo, y tu cuerpo pasa por un cambio físico. Necesitas atención médica. Así que es una palabra que comunica muchísimo temor y le dice a estas mujeres: ustedes deben temer, estarán en shock, o mujeres tranquilas o relajadas. Ustedes serán, dice, perturbadas o mujeres complacientes. Y dice, despójense, desnúdense y cíñanse alrededor de los lomos. Todo esto significa que se quiten sus vestiduras actuales y se pongan cilicio. Estamos hablando de que de ahora a poco más de un año esto ocurrirá. Así que ahora es el momento para arrepentirse. Ahora es el momento de lamentarse por la corrupción y la maldad de este mundo, por la necedad de este mundo y por cómo el mundo ha invertido en todo lo incorrecto, comprometidos con la maldad. Comprendan que un rey viene. Él gobernará para justicia y rectitud. Y ahora es su última llamada para que se vistan de cilicio y se arrepientan. Verso 12. Sobre los pechos, lamento. Esto simplemente es una expresión que quiere decir golpearse el pecho. Es un modismo. Va de la mano con duelo, gran pena, dolor y arrepentimiento. Es todo lo que dice el verso 12. Sobre los pechos, lamento. Sobre los campos deseables, sobre esa buena tierra, la que fue muy próspera para ustedes, dice, sobre esa tierra buena y deseable, es decir, deben lamentarse por eso, porque las cosas están cambiando. También dice, por esta vid fructífera. Toda esta tierra próspera, estas vides fructíferas, todo eso será eliminado. ¿Por qué?
cuando venga el Rey justo de Dios, vendrá a juzgar, a disciplinar, y todas estas cosas que eran fuente de alegría, fuente de provisión, la manera como te hiciste rico, todo eso va a cambiar dramática y drásticamente. Eso es lo que se le informa al lector. Verso 13. Sobre la tierra de mi pueblo, y luego tenemos dos palabras, Kotz, Shemier. Y esto significa espina, cardo. La mayoría dirá espina y cardo, pero se refiere a un cardo muy afilado o espinoso. Entonces, sobre la tierra, en lugar de ser una tierra fértil, una superficie propicia para sembrar y producir, Dios llenará la tierra de espinas. Estará repleta de cardos afilados. Esto crecerá en la tierra sobre cada casa de alegría y cada ciudad de... Y es un sinónimo también para alegría o gozo o regocijo. Entonces, el juicio de Dios viene, la tierra va a sufrir y cada hogar y cada pueblo o ciudad, un hogar que experimentaba alegría, felicidad, aquellos que disfrutaban la supuesta buena vida, ciudades de prosperidad, de gozo, todo eso llegará a detenerse. Y va a suceder porque Dios traerá un cambio de justicia, un cambio de rectitud para todo el mundo. Versículo 14. Porque el palacio, y esto puede hablar de un palacio real o simplemente de una hermosa propiedad. Entonces dice, el palacio o la propiedad de los ricos será abandonada. La gente simplemente se irá de allí. Y la ciudad bulliciosa será desamparada. El monte, y este término habla de edificar sobre un terreno elevado o más alto, con el fin de poner una torre de vigilancia. En hebreo la palabra Ofel va Bajan se refiere a un terreno que se ha elevado para colocar una torre de vigilancia allí. Dice que será como guarida para siempre. Dice que no se usará para su propósito original. Será tratada severamente. Se convertirá en gozo, y es el mismo término para una casa alegre en este versículo. Y ahora regreso al versículo anterior, que dice que será para el gozo de las mulas o los asnos. Será como pastizal de rebaños, lo que significa que los animales salvajes vendrán allí y harán allí su hogar, porque seres humanos no estarán habitando en ese lugar. Todo esto presagia el desprecio de Dios por la corrupción de su tierra, de su pueblo. Recuerden dónde empezamos. Miren el versículo 13. Dice, sobre la tierra de mi pueblo. Esto se refiere a Israel. Y sabemos algo. Israel fue abandonada. Cuando miramos la cautividad romana que ocurrió con la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fue dispersado. Dejaron la tierra. Ciudades de gran riqueza, ciudades conocidas como lugares de alegría, estas ciudades se volvieron desoladas. Pero, ¿qué está pasando? En nuestros días, las cosas están cambiando, se están reconstruyendo, están tomando los mismos nombres, y esto es una señal de que avanzamos precisamente hacia esto, hacia el gobierno de un rey justo y recto. Versículo 15. Hasta. Ahora hablaremos del cambio que va a suceder.
Él le está hablando principalmente a Israel, al pueblo de Judá, y dice, hasta que sea derramado sobre nosotros un espíritu de lo alto. El Espíritu de Dios será derramado sobre la gente. Y aquí estamos hablando de un espíritu personal. Él, el Espíritu Santo, será derramado sobre las personas. Viene un tiempo de renovación para el pueblo judío, para la tierra de Israel. Hacia allá se dirige este pasaje. Será una ciudad abandonada, una tierra desolada, un lugar de espinas y cardos, pero solo será hasta un tiempo largo. Es la palabra olam, que significa para siempre, pero habrá una interrupción. La implicación es que si Dios no actúa, nada cambiará. Esta situación en la tierra podría ser para siempre, pero habrá un cambio. Dice, hasta que se derrame sobre nosotros un espíritu de lo alto, y dice, y el desierto será una tierra fértil o un terreno fructífero. Es el término Carmel, que se refiere a una tierra que es elevada y deseada. Es rica, fértil, buena y próspera. Se considerará como un bosque, es decir, que tendrá abundancia de árboles. Un bosque está lleno de árboles, pero cuando hablamos de una tierra sembrada como un bosque, significa que será abundante. Todos los cultivos, todos los árboles que estén allí y que producen frutos. Este es el cambio que producen la justicia y la rectitud. Versículo 16. Y morará en el desierto la justicia y la rectitud en el Carmel. En esta buena tierra, la justicia y la rectitud morarán en ella. También dice, versículo 17, y sucederá que la obra de la justicia, shalom, es decir, que las obras de la justicia producirán shalom, el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste eso? En bendición. Asimismo, dice que la obra de la justicia, lo que producirá será una verdadera quietud. Lo importante es esto. Usa una palabra diferente para estar relajado o estar en paz, tranquilidad y quietud. Y este cambio en el vocabulario es importante. Las obras de la justicia producirán tranquilidad y seguridad. Esta vez significa justo eso, seguridad o protección para siempre. Versículo 18. Mi pueblo habitará en un oasis de paz y lugares de residencia que son seguros, y aquí está la frase para referirse a un descanso, aunque está en plural. Es difícil traducir este concepto plural de descanso al español, pero se refiere a un descanso abundante. Y luego tenemos una palabra que se usó antes para complaciente, pero esta vez comunica la idea de tranquilidad. Lo que vamos a conocer ahora y donde vamos a habitar es en un lugar de abundante descanso y tranquilidad. ¿Y a qué se refiere esto? Al reino de Dios. Verso 19. Noten que este capítulo termina con la misma dicotomía. Sabemos que cuando el libro de Apocalipsis habla del reino de Dios, menciona a los que están en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, y a los que están afuera de la Nueva Jerusalén, que fueron echados fuera de la ciudad a las tinieblas, donde está el llanto y el crujir de dientes.
Y así es como termina Isaías en este capítulo 32. Dice, y granizo. Proféticamente el granizo hace referencia al juicio de Dios. Lo vimos en Egipto, donde una de las plagas fue la plaga del granizo. Bueno, estamos hablando de una plaga de granizo en la que llueven piedras de granizo que caen mezcladas con azufre y fuego. Así que dice, y granizo caerá, descenderá sobre los bosques. Y en la llanura, la ciudad será humillada. Así que habla del juicio de Dios sobre ciertos lugares, pero, mira el versículo 20. Pero ustedes serán bendecidos, o ustedes serán felices. Es la misma palabra que encontramos en el Nuevo Testamento hebreo para el concepto de las bienaventuranzas. Proviene de la misma palabra. Así que significa ser feliz y bendecido. Ustedes serán felices y bendecidos los que siembran en toda clase de agua. Normalmente pensamos en agua como aguas tranquilas. Recuerden lo que dijo David. Él guía a su rebaño hacia aguas tranquilas, aguas calmadas. Pero aquellos que tienen gran poder pueden beneficiarse de cualquier tipo de agua. Es decir, pueden superar todas las cosas. No dependen de una situación perfecta. Son vencedores. Y esta es la idea aquí cuando dice que sembrarán sobre toda agua. Es decir, que en toda clase de agua, ellos van a dar frutos y van a ser capaces de producir y van a liberar al buey y al asno. Esto significa que ellos no van a necesitar el trabajo, el esfuerzo, porque el buey y el asno son animales de trabajo. No vamos a necesitar su ayuda, su trabajo. Simplemente vamos a estar en toda clase de situación. Estaremos en un lugar fructífero, donde hay producción. En otras palabras, habrá tal abundancia que podremos deshacernos. En este tiempo moderno podríamos decir deshacernos del tractor o del arado. Todos estos implementos, todos estos recursos que necesitamos para trabajar y producir, no los vamos a necesitar, porque Dios nos dará abundancia, sin importar dónde estemos, y vamos a ser capaces de superar y recibir. Este es el resultado del gobierno justo y recto de Dios. Isaías 32 nos da una visión de un cambio glorioso que viene, porque la gloria es el resultado de la justicia y la rectitud. En otras palabras, la justicia y la rectitud producen la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios es visible, Dios hace la obra. Él produce, Él bendice. Sus promesas están disponibles. Estas son las buenas nuevas de este reino venidero. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.